Vamos a partir, siendo las 9:02. Queridos amigos, les recuerdo que este evento cuenta con traducción simultánea español-inglés, inglés-español, para aquellos, para lo que tienen que elegir el idioma para el que quieren traducción, la imagen del globo en la parte inferior de sus pantallas, que dice interpretación. Y les informo igualmente también que esta actividad está siendo transmitida en vivo a través de LinkedIn. Please remember that simultaneous translation Spanish-English, English-Spanish is being provided for this event. You just need to click on the icon of a globe at the bottom of your screen and select the language for which you need interpretation. This event is also being streamed on LinkedIn. Buenos días y gracias por sumarse a otro de nuestros seminarios digitales. Esta mañana analizaremos un asunto en pleno debate y de enorme relevancia, no solo por sus variables económicas, sino porque sitúa en un lugar prominente aspectos de política, seguridad nacional e industrias estratégicas, todos elementos vinculados estrechamente a consideraciones de naturaleza geopolítica y geoeconómica. Me refiero a los esquemas de screening de inversiones, como suelen ser referidos por el nombre en inglés, y a las particularidades que hacen del actual un momento adecuado para establecer uno en Chile. Consideramos que contar con un mecanismo de este tipo se ha tornado en una necesidad estratégica, por lo que con esta actividad queremos aportar con experiencia internacional ampliamente reconocida y también nacional, y aprendizaje comparado en esta materia, para entrar a la discusión sobre las particularidades en el caso chileno. La creciente rivalidad entre superpotencias está moldeando las relaciones entre estados, utilizando la política comercial y de inversiones como verdaderas palancas de agencia geopolítica. Ante la urgencia por asegurar recursos estratégicos, tanto naturales como digitales, y bajo el paraguas de la seguridad nacional, ha quedado atrás la era en que las decisiones de negocio podían tomarse sin considerar el origen o la naturaleza de sus fuentes. Este escenario plantea la necesidad de actualizar nuestros marcos regulatorios para navegar en un entorno global más complejo. En el caso de Chile, la inversión extranjera sigue liderada por Estados Unidos y socios europeos, como Países Bajos, Reino Unido, España e Italia. No obstante, destaca el crecimiento sostenido de los capitales provenientes de China, cuya presencia, aunque menor en términos globales, ha ganado una relevancia estratégica que no se puede ignorar. De todo esto, así como con seguridad de otros muchos asuntos relacionados, vamos a conversar durante esta actividad para la que volvemos a contar con panelistas con gran conocimiento en la materia y además desde distintos ámbitos. Parto por presentar a Su Excelencia Andrew Martin, quien es el embajador de Australia en Chile, alto funcionario de carrera del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio de Australia. Con anterioridad se desempeñó como subsecretario de la Subdivisión del Indo-Pacífico de Economía y Cadenas de Suministro. Previo a esa posición, trabajó en la misión permanente australiana ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, Suiza. También se ha desempeñado en el Alto Comisionado Australiano en Fiji y en la Embajada Australiana en Venezuela, la cual en ese tiempo tenía concurrencia en Ecuador. También ha sido negociador senior y asesor ministerial en múltiples acuerdos comerciales de su país. Luego sigo presentando a Nicolás Roseló, quien es analista jurídico en la División de Inversiones de la OCDE, donde se especializa en mecanismos de control de inversiones y otras políticas que abordan las implicancias de seguridad de la inversión extranjera. Lidera el trabajo de la OCDE sobre políticas de seguridad en inversión con economías no miembros y ha sido coautor de diversos estudios sobre tendencias globales, mejores prácticas y aspectos clave del diseño de políticas en esta área. También contribuye al monitoreo de medidas de inversión en más de 60 economías. Antes de incorporarse a la OCDE, impartió clases de Derecho en la OMC y Derecho de Inversiones en la Universidad de la Sorbonne. Y finalmente, pero no por ello menos importante, Germán González es el coordinador macroeconómico de Clapes UC. Entre el 2004 y 2008 fue economista de la División de Estudios del Banco Central. Posteriormente, se desempeñó como economista senior y subgerente de estudios de Saller y compañía. Luego, entre el 2012 y 2013, fue coordinador macroeconómico del Departamento de Estudios de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Más tarde, y hasta el 2018, se desempeñó como economista principal de BBVA Research Chile. Entre el 2018 y 2020 fue jefe de asesores y coordinador macroeconómico del Ministerio de Hacienda.
Adicionalmente, fue miembro del Consejo Fiscal Asesor entre el 2014 y 2018, oficiando como vicepresidente de la entidad desde el año 2016. Habiendo presentado a nuestros distinguidos panelistas, le voy a ceder al primero de ellos, que va a ser Nicolás, a quien le va a seguir el embajador Martin y finalmente va a terminar Herman. Y desde ya invito a la audiencia a que hagan sus preguntas o comentarios en cualquier momento de la actividad, para lo que pueden usar ya sea el chat que está abajo en sus pantallas o el globo de Q&A también que está abajo en sus pantallas. Nicolás, te dejo el piso, como se dice, para que puedas partir tu presentación y muchas gracias de nuevo por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Loreto, y muchas gracias de nuevo por haberme invitado a mí y invitar un poco a mostrarles un poco el trabajo que nosotros estamos haciendo en la OCDE sobre este tema, que es un tema, como tú lo dices, de extrema relevancia y que eh, hemos estado trabajando desde hace ya bastantes décadas en realidad en la OCDE. Les voy a compartir mi pantalla y quisiera, lo que me pidieron fue que diera el marco un poco de lo que está pasando en esta área en materia de seguridad y de estas políticas que, como como Loreto lo dijo, ha habido mucha acción en esta área. Y partamos con lo que está pasando. Y como ustedes pueden observar en esta pequeña slide, esta primera slide, lo que vemos, esta slide muestra las reformas en el área de los mecanismos de control de seguridad nacional. Reformas quiere decir a la vez adopción de nuevos mecanismos, pero también reformas, a veces cambios en los mecanismos. Y como ustedes pueden verlo, nosotros hacemos un monitoreo de aquí a más de 100 países y lo que hemos observado es que a partir del 2014 había un incremento muy importante del número de medidas en esta área, con muchas reformas. Ustedes pueden ver en gris oscuro la introducción de nuevos mecanismos y en gris más claro van a poder ver los mecanismos que fueron reformados. Una tendencia que también observamos, bueno, vemos que en 2020 hubieron muchas reformas que fueron adoptadas. Y eso está en parte relacionado con el tema del COVID. A partir de 2016, de 2017 hubieron más reformas también que están asociadas a la guerra comercial, no la guerra comercial, pero a la guerra tecnológica, un poco entre los países occidentales y tal vez y otros países. Lo que sí nosotros observamos a partir del 2020 es que si antes esto había sido un fenómeno que era más que nada entre economías avanzadas, a partir del 2020 lo observamos que más países, economías menos desarrolladas, empezaron a adoptar también este tipo de instrumentos. Países como Vietnam, eh, Filipinas, Arabia Saudita también introducieron sus primeros mecanismos en esta área. Así que eso es un elemento que también es importante tomar en cuenta. Lo que nosotros vemos es que este fenómeno que hemos estado monitoreando va a seguir en los próximos años y deberíamos seguir viendo cada vez más políticas en esta área. Y bueno, vemos que realmente este tipo de políticas se define como un pilar de la gobernanza económica global, cada vez más. Déjenme ahora mostrarle una segunda slide. Esta segunda slide nos permite ver cuáles son los sectores que los países están mirando hoy día. Y lo que vemos es que entonces ella mira a los mecanismos y dice cuáles son los sectores que están cubiertos por todos estos mecanismos que los países han estado adoptando. Y lo que observamos es que históricamente el sector de defensa, que es la línea más oscura arriba, ha sido un sector que ha sido muy cubierto por estos mecanismos. Pero también lo que observamos es que cada vez más sectores han sido agregados a la cobertura de estas políticas. Entonces, que los estados consideran que sectores como el sector de la infraestructura crítica, de la energía, ahora también merecen ser observados con este enfoque securitario cuando hay inversión extranjera en ellos. Y eso es un movimiento que nosotros los percibimos y lo hemos estado observando y que hay que subrayarlo. Ahora una pregunta que sale de esa es ¿qué es lo que están mirando los países cuando están mirando esas transacciones? Porque vemos que hay más sectores que están cubiertos, pero de la otra slide no podíamos ver qué están mirando. Entonces nosotros en la OCDE lo que hemos hecho es que hemos mirado un poco cuáles son los riesgos que los países anuncian o que declaran que están intentando mirar cuando están observando este tipo de políticas.
Y hay varios riesgos, la verdad que podríamos hacer una lista bastante larga, pero hay tres riesgos que realmente han sido muy enfocados este último tiempo. Uno es todo lo que está relacionado con la adquisición del control de infraestructura crítica, de datos críticos y de tecnologías sensibles. Esos son temas que están muy importantes y que son riesgos que están mirados muy fuerte por los estados que están implementando este tipo de política. La otra cosa que están mirando es cuál va a ser si una transacción lleva a que un activo estratégico pase a estar bajo influencia de otro Estado o una empresa que pueda tener control de otro Estado. Eso es algo que también los países están mirando cada vez más, porque consideran que algunas transacciones no tienen solamente motivaciones comerciales, pero pueden tener otro tipo de motivaciones. Y ahí en ese sentido los países están intentando verificar que solamente hubieran objetivos económicos de cada transacción. Y el último, que es un tema que ha salido muy fuerte y que, bueno, la geopolítica actual, las crisis actuales nos están dando cada vez más, es el tema de la dependencia. La transacción, si hay una transacción de un capital activo de una empresa nacional importante, va a crearnos dependencia con otros estados, nos va a poner a cosas de fragilidad y ese es otro tipo de riesgo. Lo que nos lleva necesariamente a hablar de un poco de qué mecanismos están privilegiando los países para poder observar este tipo de cosas y poder actuar. Y ahí la tendencia es bastante clara y lo que muestra un poco que esta conversación, el timing es muy bueno, es que vemos en todo caso en los países de la OCDE que hay una utilización cada vez más creciente por los países del screening como instrumento. No es el único instrumento, pero como instrumento mayor para poder taclear estos riesgos y eso está bastante claro. Hoy día ya tenemos casi 80% de los países de la OCDE que tienen estos tipos de mecanismos y esto debería seguir creciendo. Y lo que también observamos y un poco interesante es que en la región latinoamericana, los países miembros de la OCDE, de la región latinoamericana, son los que por ahora no han actuado en esta área. Sabemos que México está trabajando sobre temas, sabemos que Costa Rica lo está considerando. Entonces, hay un movimiento ahí, pero por ahora los países de la región son los que no han actuado sobre este tema. Déjame pasar una- a lo que sí nosotros hacemos. En la OCDE nosotros trabajamos, nuestra posición es que los estados no nosotros no tenemos una posición sobre la necesidad de adoptar estos tipos de políticas. Lo que sí nosotros, eso es una decisión soberana de cada país que determina el mismo si necesita o no adoptar un mecanismo de screening o este tipo de política. Para nosotros lo que sí es importante es la manera como están diseñadas esta política y implementadas. Y por eso los países de la OCDE se pusieron de acuerdo en 2009 en guidelines específicas, en principios claves y buenas prácticas internacionales, con principios bastante generales como la no discriminación, políticas transparentes, predecibles, la proporcionalidad y la responsabilización de la autoridad. Y esos son principios que para nosotros trabajamos con los países para que los implementen y los integren completamente en sus prácticas. Y yo creo que hoy día tenemos la oportunidad de tener al embajador Andrew Martin que va a podernos comentar sobre el mecanismo australiano y mostrándonos un poco cómo concretamente estos principios son implementados por los países y son reflejados en la política de los países. Déjenme terminar con una última slide perdón, sobre las reflexiones que los países, que las economías que consideran este tipo de mecanismos, cuáles son las reflexiones que deberían empezar a tener. Y eso nosotros así, trabajando con los países, esos son los temas que nosotros los incitamos a mirar. Primero es evaluar qué vulnerabilidades tienes en materia de seguridad cuando hay inversión extranjera. Y eso nos lleva necesariamente a hablar de qué sectores va a haber que cubrir, pero también de cómo vamos a tener que cubrirlo, qué tipo de obligaciones los inversionistas van a tener que notificar, pedir autorización. Entonces, vamos a poder jugar un poco con las obligaciones que se les ponen a los inversionistas respecto a la sensibilidad de los sectores. Y también un elemento muy importante es pensar en cuáles van a ser los actores que van a ser responsables de la implementación de este tipo de políticas, porque estamos hablando de políticas que para muchos países son nuevas. Y para tener una buena implementación hay que reflexionar en quién van a hacerlo y cómo vamos a hacerlo. Y eso a veces no es fácil hacerse esa pregunta. Bueno,
Espero que no haya sido muy rápido. Si quieren cualquier pregunta, yo estoy contento de poder. Y muchas gracias de nuevo. Se me pasó un poco agradecer a la Fundación por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes hoy día. Muchísimas gracias, Nicolás, por tu presentación. Definitivamente vamos a volver contigo con muchas más preguntas sobre el trabajo que hacen. Sobre todo el tema de los principios que ustedes han definido y de qué tan valiosos son para la implementación y cómo lo han tomado los países, porque esos son principios que adoptan o no adoptan, es voluntario, ¿no? Y Claro. también qué origina este boom, ¿no? Son las inversiones de determinados países que empezaron a marcar un patrón y que generó preocupación o es una tendencia que obedece a otras normas, en fin. Vamos a volver contigo en un rato y muchas gracias de nuevo. Eh, ¿Hay algunas preguntas? Bueno, perdón, entre la audiencia está el exministro Sergio Vital, le quiero saludar especialmente, ministro, muchas gracias por estar con nosotros, y varios ex embajadores también de Chile y gente de distintos, de la academia, en fin. Le doy la palabra ahora entonces al embajador. Embajador, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Siempre es un placer tenerlo en nuestros webinars. Muy bien, muchas gracias, Roberto, y la Fundación por la invitación hoy. Es fantástico poder hablar de este tema que es de mucha importancia aquí en Chile y en todo el mundo. Y sí, van a compartir mi presentación en la pantalla. Pero bueno, en Australia, y voy a hablar un poco de la historia en Australia, pero van a ver que mucho de lo que ha hablado Nicolás y los principios y todo eso, van a ver todo eso mezclado por mi presentación, porque un mecanismo de screening en cualquier país va a cubrir um, intereses o cosas parecidos. Entonces, pueden pasar a la próxima. Más que todo, para comenzar, quiero decir que Australia como Chile dependemos muchísimo de la inversión extranjera y la prosperidad de Australia, los australianos, depende de la inversión extranjera y para nosotros la inversión extranjera es de gran importancia. Y aquí en la pantalla puede ver esos son las inversiones de otros países en Australia en 2024-2025. Y puede ver, viene de muchas partes del mundo. La mayoría en este año fue de Estados Unidos, que es una gran fuente de inversión para muchos países. Y también puedo destacar que aparte de eso fue un año, pero el stock, la inversión total en Australia de la extranjería, eh, los Estados Unidos son los inversionistas más importantes en total, Reino Unido, Japón. En el cuarto posición es China, Hong Kong. Entonces recibimos inversión de todo el mundo. De Asia, de Japón y de China y Hong Kong son dentro del top 4 de los inversionistas en Australia. Y en la próxima pantalla no voy a hablar mucho de eso, pero puedo ver a dónde va esa inversión. Mucho va en diferentes tipos de servicios. Australia es una economía bueno, la base de la economía, como cualquier economía, son los servicios y la mayoría de las inversiones están en los servicios. Hay mucho en minería, en finanzas, en industria, incluso en agricultura. Entonces tenemos inversión en diferentes partes de la economía. A la próxima. Eso más que todo es para hablar del contexto para nosotros. En Australia, ese tópico de inversión extranjera surgió en una manera un poco extraña, en que en 1972, en los 70s, una empresa estadounidense intentó comprar una empresa australiana que fue dueño de una marca famosa de una comida, un Chico Roll, y bueno, no voy a explicar qué, pues es una marca muy conocido y famoso. Ese día de que una empresa extranjera iba a ser dueño de esa marca fue
bien extraño. Eso fue la primera vez que hemos tenido ese debate de eso. Es como en Chile que compra bueno, la cadena de Dominó, que es muy famoso aquí, que es bueno, eso es muy chileno y cómo puede ser un empresa de otro país comprar eso. Pero lo que hemos dado cuenta desde ese punto es que de la gran importancia de la inversión extranjera y no queremos restringir eso y bueno, después de eso hemos dado cuenta también que una marca no importa tanto, una empresa extranjera puede comprar marca y tenemos muchos, como Vegemite, que es muy famosa, tiene dueños fuera de Australia, entonces no es un problemático tener dueños fuera de eso, pero desde entonces hemos tenido un sistema de revisión, un mecanismo de screening de inversión y más que todo fue para inversiones grandes, gigantes, entonces inversiones más pequeños no tiene que pasar por ese sistema inicial y más que todo los más grandes. Y durante los años han hecho muchos cambios en nuestro sistema, introducido ese concepto de interés nacional, national interest, que fue como el punto más importante en la revisión de inversiones, si una inversión extranjera está en el interés nacional. Y desde 2015 y 2016, como hemos visto con la presentación de Nicolás, hemos introducido más y más el concepto de seguridad nacional, national security, en nuestro sistema de screening. Entonces, hoy día nuestro sistema es una combinación de national interest y national security. Entonces, vamos a la próxima. Hoy día tenemos un ecosistema de diferentes normas, de leyes que cubre eso. La parte más importante es el Foreign Acquisitions and Takeovers Act. Ahí está la traducción en español. Y eso es la ley que tiene todos los requisitos de nuestro sistema. Y hoy día, por ejemplo, tenemos otros tipos de legislación más específicos, por ejemplo, en la Ley de Seguridad de Infraestructura Crítica, que es una parte muy importante de eso, como hemos visto con la presentación de Nicolás. Y para la próxima. Okay, sí. Y dentro de nuestro Foreign Investment and Acquisitions, Foreign Acquisitions and Takeovers Act, la base de eso es hacer una balanza entre la inversión y los riesgos. Y más que todo, queremos seguir teniendo un sistema que fomentar la inversión. Es muy importante destacar eso. Queremos inversión. Pero el otro lado de eso es que queremos saber más de los riesgos al interés nacional. Y la idea de eso es que con un sistema un mecanismo así, mantiene confianza en la inversión extranjera en Australia. Saben que inversiones que empresas extranjeras están haciendo están en el interés nacional, no causan riesgos para la seguridad nacional, etcétera, etcétera. Entonces, es más tener un sistema así es para dar confianza a la inversión, para seguir teniendo dentro del público un pensamiento de que la inversión extranjera es muy importante. Y como yo he dicho y voy a seguir diciendo, la inversión extranjera en Australia es de muchísima importancia. Otra cosa que voy a destacar en este momento es que en nuestro sistema es caso por caso. Cada inversión tiene que pasar por eso y voy a hablar un poco más de eso. La mayoría no tiene que pasar, no tiene que hacer nada inusual o nada que requiere mucho. Y es basado en riesgos. Y el punto de partida para cualquier inversión
Es un negative test en que tiene ese principio de presunción favorable que van a aceptar la inversión. Entonces, cualquier inversión no va a tener problemas en Australia, a menos que han identificado que hay un riesgo al interés nacional, a la seguridad nacional. Entonces, el punto de partida es que todas las inversiones van a pasar sin problemas. Para la próxima. Eso es más para explicar un poco de cómo y quién hace las decisiones. Al final de la decisión de cualquier inversión es nuestro ministro de Hacienda, nuestro treasurer, y los reguladores son nuestro Ministerio de Hacienda, Department of Treasury, y Australian Taxation Office para inmobiliaria, pero lo más importante es el Foreign Investment Division de la Hacienda. Pero lo que hemos hecho como parte de nuestro sistema es que tenemos un cuerpo independiente que está al lado del Ministerio de la Hacienda, es el Foreign Investment Review Board, es Comisión de Evaluación de Inversiones Extranjeras. Y eso en casos de inversiones gigantes, sensibles, ellos hacen una revisión independiente y hacen una recomendación al ministro. Eso es como el sistema está, quien hace diferentes partes del sistema. Ok, a la próxima. Y ahora voy a hablar un poco, no en mucho detalle, pero un poco de cómo es el proceso de la revisión en Australia. Hay un sistema de notificación obligatoria para ciertas inversiones, pero la mayoría de las inversiones extranjeras no tienen que hacer eso. Solamente si son inversiones muy grandes, como más de $1 billón. En el caso de Chile, eso depende de si tenemos un acuerdo de libre comercio o no, pero son inversiones grandes. Y más también para inversiones más de un tamaño más pequeño de eso, en sectores sensibles. Puede ser en terrenos de agricultura, en una empresa de la prensa y de las medias, o en sectores sensibles, y voy a hablar un poco más de eso, pero como hemos visto, de infraestructura crítica, minerales críticos, todo eso. Entonces, las notificaciones son para los grandes y en áreas de sensibilidad. Hablando de ese primer paso de notificación, el gobierno de Australia no dice si tiene que hacer notificación o no. Es para cualquier inversionista, pero si no hace notificación, nuestro ministro de Hacienda puede pedir que hacen una notificación y eso no es, no van a ver con buenos ojos van a tener más problemas si no hacen una notificación y deciden que es más sensible, porque es mejor hacer notificación y pasar por el proceso. En el segundo, entonces, lo que hemos dicho, yo he dicho antes es que es una balanza y la parte más importante de ese sistema es una evaluación de los riesgos. Y si ponemos 2 pantallas más, tengo un poco más si puede pasar 2 más, 1 más. Eso es la evaluación basada en riesgo. Y es, ¿quién es la inversionista? Si es alguien que ha hecho una inversión en Australia antes, si es de privado o público, que puede ser diferente. Tiene relaciones con empresas en Australia. Si la empresa extranjera está sujeto a legislación en otros países que requiere cosas de ellos. La segunda parte es qué tipo de inversión van a hacer, particularmente si va a ser grande o está en un sector de sensibilidad. Y la tercera parte es cómo van a hacer la inversión, si van a comprar una empresa, van a invertir en la bolsa. Bueno, no tanto la bolsa es diferente, pero
y van a invertir con empresas australianas o con un grupo de inversionistas de diferentes países, cuáles son los mecanismos de gobernanza de la empresa, tiene influencia sobre partes sensibles. Entonces, la estructura de la inversión es muy importante y como vamos a ver después, eso es un área donde depende de si hay sensibilidades, puede poner condiciones en la inversión y ellos pueden hacer una estructura diferente de la inversión para bajar los riesgos. Entonces, sí, vamos atrás. Sí. Entonces, eso es la evaluación de riesgos. Y después depende de si es algo de sensibilidad. Nuestro Ministerio de Hacienda va a hacer consultas con varias agencias dentro de Australia, entonces eso es muy importante. Entonces, el Ministerio de Hacienda consulta con todas partes del gobierno, incluso de las partes de inteligencia, de defensa, de seguridad nacional, todo eso, y también de minería y de medio ambiente, etcétera, etcétera. Cuando están haciendo su evaluación, tiene, como he dicho antes, tiene esas dos pruebas más importantes de si la inversión está en el interés nacional y si tiene un impacto en la seguridad nacional. Y eso depende de una evaluación de todos esos riesgos. Y para destacar también algo importante es que la transparencia es muy importante. Si un inversionista trata de esconder algo de la inversión, al final eso no va a funcionar bien. Mejor ser transparente desde el principio de todo para realmente hacer una evaluación y si no tiene algo que esconder, va a tener más posibilidades de seguir. Puede seguir con la inversión. Bueno, la próxima. Ya yo he hablado del papel del Foreign Investment Review Board, pero ellos es un grupo de personas y para las inversiones más importantes, más sensibles, ellos van a hacer su evaluación independiente y hacer una recomendación al ministro para su decisión final. En 1.6 es el ministro que va a hacer la decisión. Realmente el ministro la ministra no solamente hace decisiones con los más grandes, más sensibles. La mayoría de las inversiones no requiere decisión y de los que requiere una decisión, la mayoría es algo, un viceministro o un funcionario de la Hacienda que va a hacer la decisión porque hay menos riesgos, no es de tanta importancia, pero para los más complicados, más complejos, es una decisión del ministro de Hacienda. También durante todo el proceso, el ministerio hace una conversación y comunicación durante todo el proceso con la inversionista, haciendo preguntas para entender mejor la inversión, haciendo sugerencias, etc. Y después de la decisión, la decisión puede ser una aprobación, un rechazo, una provisión de la inversión, o también otra cosa es que parte de su proceso es que para una inversión existente que, por ejemplo, pueden decir, bueno, eso no hay problemas hace 20 años, pero tal vez hoy día es de más sensibilidad y eso puede requerir la venta de una inversión. Eso es en casos muy raros, pero es parte del proceso. Pero con la aprobación hay dos partes. Puede ser aprobación total, bueno, no hay problema, puede pasar, o puede ser aprobación con condiciones. Pues, de la estructura de la inversión,
maneras de mantener la independencia. Por ejemplo, si es una inversión de 30% en una empresa que la inversión no tiene impacto, no tiene influencia en las decisiones del board de la empresa australiana. Hay muchas maneras de imponer condiciones para permitir esa solicitud. Ok, entonces ya casi terminado. Pasa la próxima es la evaluación basada en riesgo. No habla mucho de eso. Y solamente al final, la próxima, sí. Yo he hablado de que hoy día más y más están enfocados en saber de inversiones en sectores sensibles. Y eso es muy parecido a lo que ha dicho Nicolás, en infraestructura crítica, minerales críticos, con relación a data, tecnologías y inversiones que están al lado de instalaciones gubernamentales. Entonces, hoy día realmente, si la inversión está de gigante, más de $1 billón, o si está en uno de esos sectores o en terreno agricultura, realmente probablemente van a tener que pasar por ese sistema. Para cualquier otra inversión realmente no van a tener muchos problemas y va a ser fácil. Pero hoy día hay más y más en todo el mundo, más y más en esa área. Entonces, puede contestar preguntas. Voy a hablar por 2 minutos más de otra parte de nuestro sistema y puede pasar a la segunda, la próxima pantalla, porque al lado de eso tenemos un régimen de acuerdos exteriores y voy a mencionar eso porque es de interés y algo interesante también. Hace 10 años más o menos nos dimos cuenta de que diferentes partes del gobierno, abajo del gobierno nacional, estaban haciendo acuerdos con gobiernos extranjeros. Por ejemplo, en Australia tenemos estados de Victoria, Nueva Gales del Sur. Ellos hacen un acuerdo con el gobierno de Indonesia, por ejemplo. Incluso de universidades haciendo acuerdos con gobiernos en otros países también. Y decidieron que queremos hacer un sistema más para, es un sistema de notificación más que todo. Entonces, cualquier gobierno estatal puede ser de un alcalde, un estado, una universidad. Si hacen un acuerdo con alguien en el extranjero, tienen notificar a nuestra Cancillería y ellos van a revisar. Y depende el sistema tiene diferentes partes, pero es más para saber qué tipos de inversiones o de acuerdos están haciendo diferentes partes del gobierno abajo del gobierno nacional para mantener o asegurar que tenemos que no están haciendo algo que está contra de las relaciones exteriores de Australia o no está en contra de las políticas del gobierno nacional. Y entonces, al principio tuvimos que revisar miles y miles de acuerdos que han hecho, pero hoy día es más, los nuevos tienen que revisar. Entonces puede pasar y eso en las próximas pantallas está explicando un poco de eso. Eso es el sistema, puede pasar, no necesito hacer más de lo que he dicho, pero eso es el punto de eso. No es para inversión, pero es algo parecido y yo he visto en Chile en los últimos 2 años que yo he pasado aquí que han tenido casos parecidos a eso de instituciones haciendo acuerdos que han causado polémicas y con este sistema es más, sabemos antes de que puede ser un problema. Entonces, paro con eso y estoy contento de contestar preguntas después al final. Muchísimas gracias, embajador, por explicarnos cómo nació estos mecanismos ya en el 1975. O sea, ustedes tienen una tremenda trayectoria y experiencia sobre esto y bueno, y se puede ver cómo han ido mejorando el mecanismo, se ha ido especializando, se han ido agregando sectores.
a medida que ha pasado el tiempo. Partieron con una sola, la compra de una sola, un dominós en Australia, y ahora resulta que el espectro ha aumentado y con eso también el mayor control. Vamos a volver a hacerle preguntas de todas maneras, embajador. Súper interesante todo lo que nos cuenta, sobre todo para lo que nosotros tenemos que ver y tenemos que examinar antes de proceder a crear un mecanismo como este en nuestro país. Y habiendo dicho eso, le doy la palabra a Germán y vamos a compartir inmediatamente tus láminas, Germán, y muchas gracias también por aceptar esta invitación. Al contrario, muchas gracias a la Fundación Chilena del Pacífico. Un gusto estar acá, compartir este seminario con Nicolás y con el embajador Andrew Martin, para dar una mirada desde el punto de vista de la economía chilena sobre todo este tema que es tan relevante. No sé si van a... Ahí, no. O si quieren, comparto yo. Si lo puedes intentar tú, Germán, porque el Acrobat no está funcionando, parece acá. Ya, Por favor, perdona. ningún problema. Vamos a ver. Muchas gracias. Ahí viene. Perfecto, súper. Muy bien. Yo tengo una presentación bien breve. Tiene tres láminas que quiero compartir con ustedes. Primero, una sobre consideraciones iniciales, donde básicamente quiero plantear que este tema del screening de inversión extranjera es un tema que naturalmente se está discutiendo en Chile. Y que en parte por eso, ¿verdad? Estamos en este seminario, porque es un tema de interés de distintos sectores, pero también existen algunas preocupaciones, principalmente porque Chile se ha caracterizado históricamente por ser una economía muy abierta, muy integrada al mundo, que históricamente ha aplicado un principio de neutralidad frente a la inversión extranjera. Entonces, cuando uno habla de mecanismos de revisión, se prenden algunas luces amarillas, algunas alertas, ¿verdad? Respecto de, bueno, de qué es lo que se quiere hacer realmente con este tipo de mecanismos. Chile, por lo general, ha aceptado la inversión que llega al país, que cumple con las normas, con las leyes, y más allá de revisiones relacionadas con libre competencia, es muy poco más el screening que se hace de esas inversiones. Y por lo tanto, avanzar en esta línea significa un cambio respecto de la historia de Chile durante las últimas décadas. Otro tema de preocupación es que, bueno, Chile es una economía que está creciendo muy poco. Objetivamente, en los últimos 12 años el crecimiento promedio ha sido 2,1%. Es un crecimiento, digamos, insuficiente, lento para avanzar hacia los objetivos que tiene el país en términos de desarrollo, financiamiento de políticas públicas, etcétera. Y en ese contexto de bajo crecimiento económico, la inversión ha crecido aún menos, 1,4% promedio anual. Y si uno mira esta ventana de 12 años, en 5 de los últimos 12 años la inversión ha caído. Y por lo tanto, lo que quiero plantear acá es que también existe una preocupación respecto del impacto que pueda tener una medida como esta sobre la inversión en Chile, ¿verdad? No quisiéramos en ningún caso que la implementación de mecanismos de revisión de la inversión termine afectando, ¿verdad? A este componente que ya tiene una debilidad bastante de larga data. Más aún, cuando uno mira los factores detrás de este bajo crecimiento de la inversión, se encuentra que variables como la carga tributaria, que hoy día está en discusión pública, pero también la burocracia, ¿verdad? Que en Chile le hemos llamado la permisología, ¿cierto? El exceso de burocracia para materializar proyectos de inversión, la excesiva demora en los trámites, ¿verdad? Necesarios para ejecutar una inversión, es un factor que está incidiendo en que la inversión crezca muy poco, y por lo tanto, si uno piensa hoy día en los grandes desafíos económicos, es cómo hacer que Chile crezca más, pero también, ¿verdad?, cómo la inversión se destrabe, ¿verdad?, y podamos tener mayor agilidad al momento de ejecutar esas inversiones, ¿verdad? Y por lo tanto, cuando uno empieza a conversar de estos temas de revisión de la inversión, aparecen estas preocupaciones, ¿verdad? Estas preocupaciones de cómo Chile va a cambiar respecto de su historia de neutralidad frente a la inversión y cómo esto va a conversar, ¿verdad?, con la idea de recuperar el crecimiento, recuperar la inversión y acelerar las inversiones. Un tema más que afecta, ¿verdad?, la inversión, no solo en Chile, sino que también en distintos países de América Latina, es que los estados enfrentamos una serie de restricciones fiscales.
Por lo tanto, los estados también, con aumento de deuda pública, déficit persistente, tienen poca capacidad de satisfacer las necesidades del país en términos de inversión en infraestructura en muchos casos, ¿verdad? Las concesiones son una salida frente a este problema. No todos los países de América Latina tienen una política de concesiones, ¿verdad?, tan desarrollada como Chile. En Chile es algo que ha funcionado bien desde los años 90, pero que también cuando uno suma las restricciones fiscales se da cuenta, ¿verdad?, que se necesita del sector privado para hacer inversiones importantes. Muchas veces esos recursos entonces tienen que venir desde el exterior, especialmente cuando estamos hablando de economías pequeñas como la chilena, con restricción fiscal, ¿verdad? Entonces la inversión extranjera gana protagonismo y es necesaria, ¿verdad?, para la inversión en el país. Un elemento adicional que quisiera agregar es que, bueno, cuando hablamos de los socios comerciales de Chile, bueno, Chile exporta del orden del 70% de sus envíos a China y Estados Unidos, o sea, dos países que están en el centro del debate geopolítico mundial hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Y por lo tanto, creo que es importante tener en cuenta esta dependencia de este 70%, cerca del 55% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos y por lo tanto ambos países son dos socios comerciales bien importantes, que es un elemento, creo yo, que es de base a tener en cuenta en cualquier análisis de posible implementación de medidas de revisión de la inversión. Dicho todo lo anterior, me parece que es necesario digamos, no es posible desconocer que las condiciones globales han cambiado de manera muy drástica en los últimos años. Yo creo que el punto de partida de estos cambios está con la crisis financiera global de 2008-2009, donde, digamos, ocurrieron varios cambios, pero sobre todo se revivió un rol del Estado, ¿verdad?, como garante de condiciones económicas que el sector privado despreocupó de alguna manera. También quedaron en evidencia una serie de vulnerabilidades de los mercados financieros. Y de ahí en adelante hemos tenido, con distinto nivel de intensidad, distintos shocks. La pandemia, por cierto, en 2020, la guerra en Ucrania y el actual conflicto en Medio Oriente, que a mí no me cabe duda que las tendencias que mostraba Nicolás al principio, lo único que van a hacer es aumentar después de estos conflictos donde tenemos, digamos, cada vez mayor percepción de riesgo sobre las cadenas de suministro, sobre materias primas críticas, el abastecimiento de petróleo en este caso, que hoy día es cada vez más incierto en medio de este conflicto. Por lo tanto, pienso yo que hay un cambio en las condiciones internacionales que debiera tenerse en cuenta al momento de analizar un mecanismo como el que estamos conversando esta mañana. Ahora bien, la experiencia de los mecanismos de screening de inversión proviene mayoritariamente de países desarrollados. Nicolás nos contó que hay algunos países emergentes que están explorando este tipo de medidas, pero pienso que es importante que cuando hablemos de la economía chilena, ¿verdad?, tengamos en cuenta las diferencias que hay entre Chile y otros países desarrollados y que estos mecanismos, si se implementan acá, tienen que pasar por un proceso de adaptación a la realidad de nuestra economía, que somos una economía pequeña, ¿verdad?, de bajo nivel de ingreso, muy dependiente de los países grandes. No somos un país autosuficiente, ¿verdad?, sino que necesitamos de la inversión extranjera, y ya mencionaba quiénes son nuestros principales socios comerciales en esta materia. Pasando al siguiente punto, bueno, yo pienso que, bueno, crecientemente el país, Chile, ya no deberá solamente preocuparse de cuánta inversión llega, que ha sido históricamente el eje principal de la discusión, cuánta inversión recibimos, sino que también es importante pensar en qué tipo de inversión llega al país, en qué sectores y en qué condiciones, ¿verdad? O sea, yo pienso que no podemos quedarnos en cómo ha sido históricamente el proceso de adopción de inversión extranjera en Chile, porque estos factores o este tipo de preguntas empiezan a ganar cada vez más protagonismo. Y también pienso que este tema es muy relevante en el caso de Chile porque, bueno, somos un país productor de materias primas críticas, ¿cierto? También mostraba Nicolás en su presentación cómo estos mecanismos de revisión, y cuando se habla de seguridad nacional o de interés nacional, no se habla solamente de defensa. Cada vez más los temas, ¿verdad?, que están abarcando los mecanismos de revisión incluyen distintas materias, ¿cierto? Datos, por ejemplo,
pero las materias primas han empezado a tener un rol protagónico. Y si Chile es el principal productor de cobre del mundo, el segundo productor de litio del mundo, bueno, es necesario, ¿verdad?, que el país se haga cargo, ¿verdad?, de estos desafíos y cómo se inserta en este contexto de revisión de las inversiones, especialmente considerando el interés que pueda generar nuestro país como destino de inversión en materias primas críticas, cobre, litio, tierras raras y otros. Así que por eso pienso que también este es un factor que es importante desde el punto de vista de la economía chilena. Por lo tanto, a mí no me cabe duda que el país debiera avanzar en el establecimiento de un mecanismo formal de revisión de la inversión extranjera, que por supuesto cumpla con los estándares OCDE de transparencia, proporcionalidad y no discriminación, ¿verdad? Obviamente esos estándares debieran ser el pilar de cualquier estrategia en esta materia. Pensando en lo que dije en la lámina anterior, deberá ser un mecanismo que contribuya a generar certeza. Esto a veces puede parecer contradictorio, pero a mi juicio no lo es, porque cuando terminamos bloqueando proyectos de inversión, cuando ya están prácticamente en ejecución, pienso que se genera más incerteza que creando condiciones o reglas del juego ex ante, ¿verdad?, para los inversionistas. Pienso que eso puede generar más certeza y ciertamente se requiere que esto no aumente la burocracia, es decir, que hayan respuestas, un proceso claro, delimitado en el tiempo, plazo relativamente corto, para que no se acentúe el problema de la burocracia que tiene el país en materia de inversión. A mi juicio, un elemento clave es resguardar la neutralidad, dejar en claro en el debate público, ¿cierto?, en instancias como esta, en las comunicaciones por los medios, ¿verdad?, y en el debate que pueda venir hacia adelante, que esto no es un proceso contra ningún país en particular, sino que más bien es un proceso que busca proteger al país frente a riesgos derivados de la inversión extranjera. Creo que digamos, la implementación de este mecanismo no es contraria a la neutralidad que ha tenido Chile frente a la inversión extranjera. Y para eso, ¿verdad?, se requieren criterios claros, objetivos, una institucionalidad técnica y procedimientos transparentes, ¿verdad? De manera que un inversionista que venga al país tenga claridad ex ante de cuáles son las reglas del juego, cuáles son los criterios de decisión y bajo qué parámetros va a ser evaluado. Hay trade-off que tener en cuenta, por supuesto, acá un trade-off claro entre seguridad estratégica versus atracción de la inversión extranjera. Nosotros nos gustaría que las dos cosas se produzcan al mismo tiempo, que podamos proteger la seguridad, pero no dejar de ser un país atractivo para la inversión extranjera. Y en términos de diseño, a mi juicio también es importante que al final el diseño tenga suficiente flexibilidad, porque los sectores, como vemos, críticos estratégicos han ido cambiando a lo largo de los últimos años, pero también es importante generar certeza para los inversionistas, ¿verdad? No dejar todos los espacios abiertos, sino que más bien tener condiciones de certeza para la inversión extranjera. Y lo último que quiero decir, algunas reflexiones finales, 5 reflexiones finales sobre este tema, obviamente podemos conversar más a continuación. Presentando en otras instancias sobre esto, hay un tema que me mencionaron que me parece muy interesante, es que lo que estamos haciendo en esta discusión, hablando de principios y reglas, en un contexto en que los principios y reglas están en bastante cuestionamiento en el mundo, ¿verdad? Pero pienso que es importante, además la cultura de Chile, la idiosincrasia y la experiencia de nuestro país, es que tenemos que seguir trabajando en términos de principios y reglas, o sea, seguir avanzando por este camino y no desviarnos de esto, ¿verdad? O sea, lo que estamos hablando acá es cómo establecer principios y reglas claras para la inversión extranjera y no, digamos, tener exceso de discrecionalidad al momento de recibir este tipo de inversiones. A mí me parece que el diseño es fundamental. Una idea es el concepto, la idea que yo suscribo completamente, pero como dicen en algunas ocasiones, el diablo está en los detalles, ¿verdad? Y por lo tanto, a mi juicio, todos los esfuerzos tienen que estar puestos en un buen diseño y ahí la experiencia de Australia es muy valiosa. Lo que puede aportar la OCDE en este proceso es fundamental. A mi juicio, la pregunta no es a esta altura del tiempo, ¿verdad? Si debemos tener o no un mecanismo de screening, sino cómo hacerlo de la mejor forma posible. Y aquí solo una nota al margen para comentarles que a inicios de marzo entró una moción parlamentaria de algunos senadores para establecer un mecanismo formal de screening de inversión. O sea, esta discusión ya llegó al país, ya está puesta sobre la mesa y por lo tanto quiero enfatizar
que lo importante es que lo hagamos bien, ¿verdad? Que lo hagamos de la mejor forma, siguiendo estándares internacionales y resguardando los elementos que mencioné en las láminas anteriores. Ya lo dije, pienso que hay que ser cuidadoso en trasladar automáticamente la experiencia de países desarrollados a un país emergente como Chile, ¿verdad? Hay poca experiencia de países emergentes, aunque no inexistente, como se mencionó al principio, pero pienso que Chile, como en varias otras materias, si es que avanza y lo hace bien en este tema, puede ser un referente para otros países de la región y para otros países emergentes que no me cabe duda que van a sumarse a esta tendencia de establecer mecanismos de revisión extranjera. En cuarto lugar, quiero destacar que al final de cuentas, la aceptación o no, o las condiciones para un proyecto de inversión extranjera son una decisión política, ¿ok? Esto va a terminar siendo una decisión que va a tomar ya sea el gobierno, el ministro de Hacienda, ¿verdad? O quien corresponda, una vez que se define el diseño. Pero yo quiero proponer, y me parece interesante también la experiencia de Australia en esta materia, que existe una autoridad técnica autónoma y de carácter permanente que ayude a evaluar estas inversiones con criterios objetivos. Y me parece que es importante que sea permanente porque los gobiernos van cambiando, ¿verdad? Pero es importante que cuando hablamos de inversión extranjera tengamos una revisión y un criterio que trascienda a los gobiernos, ¿verdad? Y por cierto, uno puede tener distintos mecanismos. Cuando uno ve esta moción parlamentaria que está en el Congreso, habla de un comité de ministros, lo cual hace que la decisión sea sobre todo técnica, pero a mi juicio también es importante que exista, sobre todo política, perdón, a mi juicio es importante que exista esta entidad técnica que respalde con datos, con argumentos, porque además muchas veces la dinámica de los gobiernos, la urgencia, hacen que sea muy difícil dedicar tiempo a evaluar inversiones con el detalle y con la intensidad que se requiere y por lo tanto tener una entidad técnica que apoye las decisiones del gobierno me parece absolutamente fundamental para el éxito de este tipo de mecanismos. Sabemos que hay distintas formas, ¿verdad?, de implementarlo, pero entonces esto lo dejo más bien como una propuesta. Y lo último que quiero mencionar es que normalmente cuando se habla de mecanismos de revisión de inversión extranjera, se pone como principal argumento la seguridad nacional. Pero cuando estamos hablando de una región como América Latina, ¿cierto?, de un país pequeño como Chile, a mí me parece que también es importante tener alguna visión sobre la seguridad regional. Y ciertamente un país de manera autónoma no va a poder influir de manera significativa en la seguridad regional, pero pienso también que si viene, ¿verdad?, un proyecto de inversión importante que no tiene revisión, podría terminar afectando a un país, cualquiera de América Latina, por ejemplo, podría terminar afectando la seguridad de la región. Y en ese sentido a mí me parece fundamental que en esta materia, ¿cierto?, de seguridad nacional y seguridad regional exista una mayor coordinación entre los países y pienso que los organismos internacionales como la OCDE u otros pueden tener un rol importante en aunar estos esfuerzos y ayudar a la protección de la seguridad nacional, que esto también tiene que ver con que somos un país pequeño, ¿verdad?, emergente. Y preguntarnos, ¿verdad?, qué están haciendo otros países de la región, porque al final de cuentas, ¿verdad?, la inversión extranjera que llega al país, especialmente si es grande, ¿verdad?, si es relevante, puede ir más allá de la seguridad nacional y eventualmente poner en riesgo la seguridad de la región y por eso pienso que es importante también, una vez que uno se haga cargo de los temas de seguridad nacional, tener una mirada regional más amplia. Pienso que ese es un próximo paso, todavía falta, pero quiero dejar puesto el tema, ¿verdad?, como una alerta para lo que viene. Eso es por mi parte, muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Germán. Tremendamente interesante tu presentación para saber lo que están analizando instituciones tan importantes como el CLAPES, como ustedes, sobre este tema tan relevante para Chile. Dejan planteados varios desafíos y también nos dan luces sobre hacia dónde ir, ¿no? Hacia dónde mirar. Experiencias como la de Australia, creo que España también son muy avanzados en esto, y el apoyo que se va a requerir de organismos como la OCDE, no solamente para las directrices que habrá que tomar, sino que lo que tú mencionas al final sobre considerar aspectos como la seguridad regional también y la importancia de algún organismo que garantice esto o que pueda tener cierto control e información. Eh,
Tú partiste diciendo que sobre la preocupación que podría tener, la preocupación que existe sobre el impacto que una medida como esta podría tener en Chile, ¿no? Y eso a nivel de la opinión pública también, ¿no? O sea, este mecanismo, más obstrucciones, esta toda cosa, la permisología que es coyuntural a Chile. En relación a eso, yo quisiera preguntarle al embajador, que ya lleva muchos años ya desarrollando este tipo de mecanismos, que si en el caso de Australia, ¿qué volumen o porcentaje de la inversión extranjera a lo largo del tiempo ha sido rechazada como resultado de su evaluación de screening? No sé si tienen estadísticas sobre eso y lo mismo me encantaría saber de parte de Nicolás, si nos puede describir cómo son las reacciones de los principales inversionistas en los países que se han implementado estos mecanismos. Si se ha sabido socializar bien, qué países han sido más exitosos al implementar el mecanismo para que no haya una suerte de rechazo o de preocupación, etcétera. Embajador, le dejo la palabra. Bueno, muchas gracias y bueno, bien interesante de ver las presentaciones de Herman y de Nicolás también. Bueno, no tengo datos del porcentaje, el porcentaje es básicamente cero, en que casi todas las inversiones están aprobadas o no tienen que pasar por el mecanismo. Y probablemente puede contar en una mano los que han sido rechazados. Lo que es más común es que se aprueben con algo de condiciones. Por ejemplo, querían vender las refinerías de azúcar en Queensland, en Australia, habían puesto condiciones de que de mantener distancia para asegurar que los productores de azúcar, los crecedores del caña de azúcar pueden tener acceso a las refinerías si no son parte de la empresa, por ejemplo. Entonces, es más, cuáles son las condiciones que un rechazo, y los rechazos son sí, muy pocos. Y lo que nos ha ayudado también es que tener las reglas más claras es que los inversionistas saben que va a ser las inversiones que van a ser más problemáticos. Entonces, no intentan de hacer una inversión que va a ser difícil. Entonces, la mayoría siguen. Y para nosotros, lo que a mí me gusta de la presentación de Herman es que queremos aumentar la certeza sin aumentar la burocracia, porque sabemos bien que un mecanismo así es otra forma de permisología, y si Chile va a hacer eso, quiere hacer algo que no aumenta tanto, obviamente es algo que va a tener requiere algo de las empresas, particularmente para las inversiones más grandes, pero no quieren frenar las inversiones. Estamos con eso. Y Muchas gracias. voy a agregar también, probablemente, a mí me gusta esa idea de que hacer un sistema un mecanismo que resguardar a la neutralidad de las inversiones. El sistema australiano es neutral, no importa de dónde vienen las inversiones, es de quién es la inversionista, qué tipo de inversión, etcétera, etcétera, no importa del país. Muchas gracias, embajador. Eh, Nicolás, voy a volver inmediatamente después porque hay una pregunta aquí del ex ministro Sergio Vitral en el chat que quiero hacerle al embajador. Pero, Nicolás, en el caso de ustedes, lo que les ha tocado, ¿qué país ha Yo, sido más exitoso en socializar esto, en que no haya habido problemas o cómo lo han visto ustedes? sí, sí puedo contestar, porque también nosotros tenemos un poquito de información, como estamos monitoreando un poco lo que los países están haciendo en términos para complementar lo que dijo el señor embajador, de los pocos números de casos de bloqueo de operaciones. Se confirma a nivel un poco de los países que están implementando la OCDE. En general es menos de un caso por año que termina por bloqueo en la mayor parte de los países. Igual vemos, bueno, vimos un pequeño aumento, pero pues también el aumento es debido a que más transacciones están siendo controladas, entonces, pero son porcentajes muy, muy bajos. Y para confirmar de nuevo lo que el embajador decía, tal vez darle un enfoque un poquito más global, también lo que vemos es que hay más casos, o sea, hay alrededor
un poquito menos del 10% de las transacciones, 8%, son aceptadas con condiciones. Eso es lo que sí observamos también, o sea que se acepta la operación, pero se ponen algunas condiciones para neutralizar riesgos específicos. Y eso es algo muy interesante porque los países entonces, en vez de bloquear la transacción, intentan proporcionar, a través de esas condiciones, actúan de manera más proporcional al riesgo, lo que también genera un diálogo después con los inversionistas que entienden mejor las cosas. Y eso yo creo que también es como para empezar a responder al, a cómo uno tiene que implementar esto para que no genere un problema también con los inversionistas. Yo creo que es este tipo de diálogo donde se involucra mucho al sector, a los business, son súper importantes. Hay varios ejemplos de países que han hecho un esfuerzo muy importante en tener un diálogo muy presente y continuo con el business para poder explicarle la voluntad de estas políticas, el objetivo. Y también anticipar, ok, ¿cómo podemos mejorar? Entonces, a veces los países van a publicar guidelines específicos sobre cómo se implementa esto para que los inversionistas puedan invertir de manera más previsible también. Eh, Todo el mundo, o sea, hay una conciencia de la parte del business que hay temas nuevos, que estos temas geopolíticos son importantes, ya no es un tema marginal, es un tema que está en el corazón. Entonces, hay una toma de conciencia muy fuerte, hay estudios del Banco Mundial que muestran bastante de manera súper clara cómo los business están tomando en cuenta este ámbito geopolítico. Entonces, este tipo de instrumentos son tomados en consideración y lo importante para los business es poder navegar correctamente en este tipo de ecosistema jurídico que es complejo, pero que también se puede hacer. Hay países que lo han hecho muy bien. El Reino Unido, por ejemplo, tiene un diálogo muy presente, por ejemplo, desde que adoptó su nuevo sistema de screening, donde tienen comisiones parlamentarias que van a preguntar mucho al sector business. Hay un esfuerzo bastante, por ejemplo, de las autoridades francesas también sobre este tema de cómo se comunica mucho con el lado business. Yo creo que ese tipo de iniciativa, yo creo que si Chile la va a tener que tener antes de instalar este tipo de mecanismo, pero también cuando ya lo esté implementando para ver siempre qué se puede mejorar en el sistema. Saber exactamente el impacto que tiene un screening en la inversión extranjera por ahora es algo que es muy difícil de evaluar y no existen estudios que sean muy claros sobre el tema porque hay una cantidad de variables, las señales políticas que están detrás del screening. A veces esas mismas señales de instalar un screening puede eso generar algo. Entonces, es muy difícil poder evaluar concretamente cuál es el peso que tiene un sistema como este en la inversión extranjera. Último elemento, es interesante también ver cómo en nosotros, por ejemplo, en la OCDE tenemos una Business Association y es interesante ver el posicionamiento de este órgano que al principio estaba bastante contra la adopción de este tipo de política y hoy día cada vez está más a favor, pero bajo ciertas condiciones, siguiendo principios, siguiendo buenas prácticas. Entonces también en el lado de nuevo del business hay una toma de conciencia en general de que estos son temas que hay que tomarlos en consideración. Muchas gracias, Nicolás. Tengo una pregunta acá para el embajador y que tiene que ver con el caso chileno y es de parte de Sergio Vitá y dice, muchas gracias por la organización de este evento de tremenda importancia para la realidad chilena en el ámbito de las inversiones. Dice, la pregunta es la siguiente, en el mecanismo de screening para inversiones en minerales críticos, que yo creo que es un temazo para nosotros, ¿qué criterios se utilizan? En el caso del litio, como sabe, son pocas las empresas mundiales que existen hoy en el mercado como exploradoras y explotadoras de este mineral. Luego, ¿cómo manejan este elemento que puede indicar un potencial rechazo a una inversión con la pérdida de la producción que ello implica? You're mute, embajador. Esa pregunta es fantástica y realmente está en el punto de todo eso. Es como seguir o mantener niveles de inversiones en todos los sectores importantes, pero con relación a obtener un visto a la seguridad nacional. Bueno, yo no sé, no soy experto en que no sé exactamente todos los criterios, pero en el sector del litio, por ejemplo, yo puedo hablar del caso de nosotros con relación a inversión desde Chile.
en que en este momento litio, Australia es el mayor productor de litio en el mundo, Chile es el segundo, Chile tiene las mayores reservas y probablemente en el futuro va a ser el productor más importante. Pero hemos tenido en los últimos años 3 inversiones muy importantes de SQM de Chile en Australia, en Australia, y eso tenía que pasar por nuestro sistema porque es una inversión extranjera, fueron de cantidades gigantes, muy importantes, en sectores importantes. También fue otra complicación es que, como todo el mundo sabe, SQM tiene parte de los activos de SQM son Tianqi, la empresa china, es dueño de algunos de los activos. Entonces, todo eso tiene que pasar por nuestro sistema, pero al final han aprobado todo. Entonces, SQM ahora tiene 2 proyectos grandes bueno, en cada uno es como 50% con diferentes empresas australianas, pero han hecho inversión y para nosotros ha sido un ejemplo fantástico, no solamente de inversión desde Chile en Australia, porque normalmente invertimos mucho en Chile. Y también puede decir que en Tianqi, la empresa china, tiene una fábrica de procesamiento de litio, no sé las palabras, pero para procesamiento de litio, ellos tienen su propia inversión gigante en Australia en procesamiento de litio en Australia. Entonces, son ejemplos de que no frenamos inversiones, pero hay sectores más y más sensibles, por ejemplo, y todo el mundo ha visto no solo de minerales críticos, pero tierras raras que en un mundo donde tenemos cadenas de abastecimiento muy complicados y muy cerrados. Y esos son áreas donde van a tener más visiones que en otras áreas. Entonces depende del sector, etcétera. Pero sí queremos inversiones incluso en minerales críticos en Australia desde el extranjero. Muchísimas gracias, embajador. Aquí hay una pregunta ahora para Germán, de parte de Cristian Rodríguez, socio en Comercio, Inversión y Geopolítica del Boston Consulting Group, que es lo más probable que lo conozcas. Y dice, una de las bases de un mecanismo de screening que funciona de forma adecuada, como por ejemplo el de Estados Unidos, es mantener una interacción muy fluida con los entes estatales encargados de inteligencia y defensa en el país. Dado que el fundamento del sistema es salvaguardar la seguridad nacional, ¿existen mejores prácticas internacionales sobre ello o conoces en Chile alguna indicación de cómo estaría considerada la participación de estas entidades en el mecanismo? Y también, Germán, ahí preguntan que si puedes dar más datos sobre la moción parlamentaria que Sí. mencionaste que se incorporó en marzo. No, por supuesto, de todas maneras, voy a partir por lo segundo, porque yo investigando por este tema, estamos escribiendo un documento en CLAPES, también me sorprendí un poco de que existiera esta iniciativa. Es el boletín 18.105-05, fue ingresado el 3 de marzo del 2026, y una moción de los senadores Manuel José Sandón, Alejandro Kusanovich, Javier Macaya y Kenneth Piuj. Entonces, algo que si lo googlean van a encontrar esa información. Y bueno, efectivamente, esa aproximación también se relaciona con la pregunta que se hacía antes. Se habla de la existencia de un comité interministerial. Como nos comentaba el embajador, en el caso de Australia esto depende sobre todo del Ministerio de Hacienda, pero es una definición que hay que tomar. El rol de los ministerios y de los ministros en la decisión final. Lo que sí me parece, y aquí los colegas nos pueden complementar, pero que es importante que haya un grupo acotado de autoridades de gobierno que tomen la decisión. Uno podría pensar en solo el Ministerio de Hacienda, como el caso de Australia, o Hacienda Interior, ¿verdad? Liderados por la presidencia. Pero lo que sí uno ve de manera transversal es que estos ministerios que toman la decisión se apoyan de entidades técnicas, ministerios especializados como los de seguridad, en el caso que corresponda el Ministerio de Minería o Energía, ¿verdad? Actúan como entidades, ¿verdad?, que proveen información técnica a los
ministros que finalmente tomen la decisión de aprobar, ¿verdad?, o condicionar una determinada inversión. Y agrego también que a mi juicio, como planteé en esta presentación, es bueno que exista, ¿verdad?, una entidad técnica transversal que esa a su vez podría comunicarse con las entidades especialistas, los ministerios especializados, de manera tal de que al momento de tomar esa decisión estén todos los antecedentes necesarios sobre la mesa. Pero por cierto que entidades como seguridad, defensa y también otros ministerios sectoriales son fundamentales que participen en este proceso, no en la decisión final, pero sí como proveedores de información para que la decisión sea la más correcta. Muchísimas gracias, Germán. Y aprovecho que tienes la palabra. Hay tres preguntas de Eugenio Sánchez, yo creo que alguna de ellas ya está más o menos respondida, pero hay una que habla sobre una estrategia, una Economic Security Strategy, una estrategia de seguridad económica. Eh, de acuerdo a las conversaciones que han tenido ustedes, lo que han leído, etcétera, así como esta moción parlamentaria que se acaba de presentar, que son novedades, la voy a leer en inglés para ser apropiada con lo que está preguntando. Dice, "Do you think the new Chilean government is likely to release a more comprehensive economic security strategy? Such a strategy should define the key sectors of interest as well as the instruments needed to safeguard national security. The instruments include not only estos mecanismos de screening, but also other related measures such as supply chain resilience, diversification of trade partners, and industrial policy measures to increase the competitiveness of domestic companies." A ver, a mí me parece que yo creo que hay un entorno global que amerita que el gobierno se haga cargo de estas preocupaciones, pero para ser además bien justo y habiendo pasado 2 veces por el gobierno, pienso que, como se plantea en la pregunta, es muy desafiante que el gobierno sea capaz de hacerse cargo de todos estos temas, porque además hay una serie de otras prioridades. Quiero decir que digamos, hay una preocupación en base a lo que plantea la ciudadanía sobre la seguridad nacional, sobre problemas migratorios. Hay preocupación por el crecimiento económico y el empleo en el país y ahora se suma, ¿cierto?, en el caso de Chile, ¿verdad?, este conflicto en Medio Oriente que viene a enredar un poco más el panorama de la política económica. Entonces, lo que yo creo que efectivamente existe preocupación por el tema, no estoy seguro de que sea un tema prioritario, pero sí el hecho de que existan estas mociones parlamentarias y que el tema se esté debatiendo, ¿verdad? Y que además haya conversaciones comerciales desde el año pasado con Estados Unidos, obliga a que el país se haga cargo de algunos de estos temas de seguridad nacional y revisión de la inversión. Ahora, yo creo que siendo realista, ¿verdad? Si se logra avanzar en un mecanismo de screening sería un gran avance para el país, pero avanzar mucho más allá me parece que sería poco realista dado los tiempos y las prioridades que tiene el gobierno. No creo que esté fuera del interés, por supuesto, sino que más bien poniéndole realismo a cómo funcionan las cosas. Sí, y muchas gracias, Germán. Y a propósito de eso, en relación a lo mismo, hay una pregunta de Juan Serrano, que es profesor asociado de la Universidad de Chile, y es para el embajador, y se relaciona con esto, ¿no? Dice, el derecho comparado indica que los países con screening han definido antes de crear el mecanismo qué entienden por seguridad nacional o seguridad económica, justo lo que estamos hablando. Ello para fundamentar las decisiones del Poder Ejecutivo de autorizar o rechazar las inversiones. ¿Se hizo un proceso similar en Australia? Bueno, ustedes empezaron hace muchos años ya, pero no sé si tienen información sobre eso. Perdón, ¿puede repetir? No entendí en el medio de la pregunta. Sí, en el fondo sí, en Australia se realizó un debate o se diseñó, se definió lo que era la seguridad económica o seguridad nacional, que es lo que estaba preguntando Eugenio Sánchez también. Si hubo una estrategia de seguridad económica definida primero en Australia, de la cual se usó como base para diseñar el mecanismo de screening. Ok, entiendo. Bueno, no tenemos una estrategia de seguridad económica en general, no. Tenemos estrategias en diferentes áreas, como en minerales críticos,
en otras áreas como en inversión extranjera, etcétera, etcétera, pero no es parte del debate en general, pero no hay como un marco que está arriba de todo para eso. Bueno, cada año ya tenemos como en cualquier país, ya tenemos en el presupuesto, tenemos los planes del gobierno, etcétera, etcétera. Es que eso es como parte de eso en los planes del gobierno, pero no hay nuestra estrategia oficial económica de seguridad económica, no. Muchísimas gracias, embajador. Y aquí hay una pregunta del ex embajador Alejandro Jara, y que dice, ¿se ha dado el caso de que el ministerio overrule una decisión del mecanismo de inversiones? ¿Ha pasado eso? Ah, que el ministerio o el ministro overruled el mecanismo o una decisión Una decisión. Bueno, la decisión al final, la decisión del ministro es la decisión final, pero por ejemplo, tenemos el sistema del Foreign Investment Review Board y ellos más el Foreign Investment Division de la Hacienda pueden hacer sus recomendaciones al ministro, pero el ministro al final puede hacer su propia decisión. Normalmente basa su decisión en las recomendaciones de los otros, pero no es obligatorio. Pero no he visto algo, bueno, una vez que hay decisión del ministro, bueno, ahí puede ir a los cortes y todo eso, pero no es muy común. Nunca he escuchado eso. Ok. Gracias, embajador. Y solo antes de, porque tengo otras preguntas para Nicolás, pero embajador, aprovechando que usted está teniendo el micrófono, me voy a ir al tema del cable submarino, tanto el chino, el cable submarino, tanto el de Humboldt, el que va a Australia, como el de China. Y hay una pregunta también de Sergio Vitral que dice, ¿cómo Australia evita objeciones de Estados Unidos en cables submarinos de fibra ópticas directas con China? ¿Qué significa para Chile pasar por Australia para conectarse con China, quien no puede a Chile asegurar en un cable directo a Hong Kong? ¿Qué medidas especiales de Australia con China en flujo de datos? ¿Quién construye los cables de China? Bueno, no voy a hablar por mucho tiempo en eso porque eso es otro tema, pero con relación a la inversión extranjera y los cables es interesante en que obviamente un cable que está en el mar no tiene nada que ver con inversión extranjera y en ese tema pero va a tener, si un cable llega a Australia o Chile, tiene que tener una empresa en el país que está operando como en telecomunicaciones o algo. Entonces, eso tal vez puede pasar por ese sistema de inversión extranjera. Bueno, yo no tengo tanto conocimiento total de los cables desde Australia, pero no sé si nosotros tenemos un cable directo entre Australia y China. Ujú. Ok, yo tampoco sé, a pesar de que Sí, vemos el tema súper seguido. Eh, sí, sí. Bueno, todo eso también, no solamente con China, con cualquier país, es cómo van a proteger y mantener la protección sí, de los datos, de la información y eso es fundamental en ese debate, no es del cable es de quién o etcétera, etcétera, es más cómo van a proteger los datos, la información que va a pasar por ese cable. Eso es fundamental para, como en la inversión extranjera, si viene de un país u otro país, no importa, es como si van a mantener la protección de la información y cómo. sí, sí. En realidad lo del tema del cable está relacionado coyunturalmente en este minuto en la opinión pública porque por el tema, ¿no?, del Sí. cable que se estaba negociando con China. Así que de ahí resurgió este tema de la necesidad de prevenir de que este tipo de situaciones no sucedan en el futuro y la necesidad de implementar o desarrollar este mecanismo que nos dejaría en un terreno mucho más seguro y más transparente, etcétera.
Solamente agregar acá que Tamara Villanueva, si no me equivoco, Tamara, eres diplomática, dice que es fundamental también el rol del Ministerio de Relaciones Exteriores, tratándose de inversión extranjera. Solamente para agregar eso, porque no lo hemos mencionado y la verdad que efectivamente tiene un punto ahí. No, y Nicolás, yo puedo agregar en eso que nuestra Cancillería, como parte de la revisión del Foreign Investment Review Board, ellos van a consultar con nuestra Cancillería para entender los impactos en las relaciones extranjeras de una decisión. Por ejemplo, un rechazo puede tener un impacto grande en las relaciones extranjeras. Entonces, es parte fundamental de las consultas que hacen. Sí, tienen mecanismo cuando hacen consultas con agencias, no solamente es con defensa, con inteligencia, etcétera, con Cancillería también es muy importante. muchísimas gracias, embajador. Nicolás, en general, ¿cómo describirías las reacciones de los principales inversionistas en los países que han implementado mecanismos de screening? En lo medular diría que los países OCDE que han implementado estos mecanismos han sabido socializar bien su existencia con los inversionistas extranjeros. Esto es pensando en el momento que nosotros logremos desarrollar esto, cómo se socializa, de manera de que haya certeza de que el mecanismo va a asegurar la inversión, etcétera. Muchas gracias por la pregunta. Si pudiera simplemente complementar un poco lo que dijo el embajador, dando un ejemplo concreto de situación donde el órgano técnico dio una respuesta y después el órgano político que decide fue más allá o dio un poco. Existe un caso que es público y que ocurrió en Italia, donde el órgano técnico validó la transacción, pero con condiciones, y después el órgano político decisional, el Consejo de Ministros, decidió bloquear la transacción porque veía que habían elementos que consideraba él a nivel político que tenían que estar mejor tomados en cuenta, entonces él decidió de anular la transacción. Es público porque llegó incluso a las jurisdicciones del Estado italiano, a la más alta jurisdicción administrativa, que le dio razón de nuevo al órgano político, un poco mostrando que es una prerrogativa bastante política. Yo creo que también eso es súper importante, que aunque uno puede tener un órgano técnico que le dé certeza al mecanismo, que le dé previsibilidad, que pueda mostrar factores, elementos, hay un carácter decisional de una decisión política al final que es súper importante tomarlo en cuenta y que en ese sentido, porque hay elementos que solamente los altos niveles del poder político tienen elementos que pueden tomar en consideración. Respondiendo a tu pregunta sobre cómo puede ser acogido qué países, un poco lo que nosotros observamos en los países de la OCDE es que ya esto no es un tema nuevo para los inversionistas realmente. Entonces hay una toma de conciencia que ya son políticas más utilizadas y en eso hay un esfuerzo mucho por aplicar un poco los temas de transparencia, por ejemplo. Entonces, hay un esfuerzo, hemos visto en muchos últimos años, Australia en eso es un ejemplo, es qué es la información en términos de implementación. ¿Qué sectores estamos mirando? El número de casos que recibimos, cuántos casos estamos bloqueando. No necesariamente dando la información caso a caso, porque claro, son transacciones súper sensibles, donde uno a veces quiere proteger la información sensible de los inversionistas y todo, y también información seguridad nacional, pero hay una voluntad de tener más transparencia y en eso los países de la OCDE, Australia, el Reino Unido, Italia han hecho esfuerzos muy grandes en términos de transparencia y eso ha sido recibido correctamente por la parte del lado business. Entonces siempre hay una colaboración, un diálogo muy fuerte entre los países, las autoridades implementando, los business y también, bueno, necesariamente los abogados que también aconsejan en cada transacción a los inversionistas y eso es importante. Y los abogados también tienen un rol muy importante, a veces las oficinas de abogados, en difundir un poco estas prácticas y difundir un poco en los procesos de anticipar, porque bueno, esto conlleva necesariamente a un atraso a veces en ciertas transacciones, hay tiempo necesario para que, y hay una coordinación con los inversionistas para que el proceso salga, pero ya es algo que también está más familiarizado, entonces eso es un poco lo que vemos. Muchísimas gracias, Nicolás. A pesar de que estamos en la hora, quiero hacer una pregunta para Germán, y esto porque es alguien que está preguntando de Corfo Ñuble, del programa IFI, Atracción de Inversiones para la región de Ñuble, porque esto también afecta a las regiones y instituciones como esta que participan en la atracción de inversiones, dice,
¿qué rol deberían jugar los gobiernos regionales en el diseño de estrategias activas de atracción de inversiones, especialmente en sectores estratégicos para el desarrollo territorial? Que el Pues embajador lo mencionó un poco, ¿no? A nivel de gobiernos regionales, especialmente en Australia, que tuvieron que revisar algunos convenios, acuerdos que se habían hecho sin tener en cuenta este factor. ¿Qué rol podría jugar desde el inicio un gobierno regional? Pues yo diría dos cosas. Primero, pienso que la atracción de la inversión del país y de las regiones tiene que continuar con la misma fuerza o con más fuerza que antes. O sea, esto no tiene que ver con detener esos esfuerzos de atracción de la inversión. El país va a seguir necesitando inversión extranjera y por lo tanto los esfuerzos que se hacen desde este tipo de entidades a mí me parece fundamental. Yo diría que entonces en segundo lugar que la gran diferencia es que la inversión que llegue al país, ya sea a nivel nacional o a nivel regional, en el futuro va a tener que ser parte de este tipo de proceso y por eso en parte de mi presentación señalé que es importante en todo momento, ¿verdad?, que se resguarde el atractivo del país como receptor de la inversión. Y por lo tanto, más bien es un trabajo conjunto con las autoridades centrales, si es que hay una inversión que llega a una región en particular, que también, como bien señalaba el embajador, pase por este proceso, pero que sea, por eso es importante, un proceso transparente, claro, ¿verdad? Y que no termine desincentivando la inversión. Así que yo mantendría los esfuerzos de atracción de la inversión, pero consciente de que proyectos regionales o en gobiernos digamos, de alguna comuna o región del país, tienen que pasar, igual que todo otro proyecto, quizás de cierta magnitud hacia arriba, por este proceso de revisión. Súper. Muchísimas gracias, Germán. Muchísimas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias, embajador. Tremendamente interesante lo que ha compartido hoy día, un tema súper actual y esto sin duda aporta un granito en la discusión, en el análisis, en el conocimiento del público en general de lo que se está haciendo, cómo se debería hacer, de la experiencia que hay de ya de tantos años como es el caso de Australia. Así que muchísimas gracias a los tres. Y muchísimas gracias también a nuestra audiencia. Hoy día hubo gente conectada desde Italia, de Estados Unidos, de Australia, Canadá, así que a todos ellos, también de China, a todos ellos un saludo grande y gracias de nuevo por haberse conectado a una de nuestras actividades. Muchas gracias y buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Sí. Chao, chao. Gracias, que esté muy bien. Muchas gracias.